El asfalto era un lecho de cuchillos helados. Sofía se acurrucaba contra la pared de un edificio indiferente, sintiendo cómo el frío de la noche de invierno se filtraba a través de su abrigo raído, un abrigo que ya no cerraba sobre el abultado milagro de sus 7 meses de gestación. El viento mordía su rostro, agrietando sus labios y arrancándole lágrimas que se congelaban en sus mejillas. No era el frío lo que la hacía temblar de esa manera incontrolable, era el silencio atronador de un mundo que había decidido que ella no existía. Las luces de la ciudad, antes promesas de un futuro brillante, ahora eran solo destellos crueles que iluminaban su miseria, recordándole cada puerta que se le había cerrado en la cara. Ella, que una vez soñó con salvar vidas, ahora luchaba por no perder 2. La memoria era su verdugo más cruel, una tortura que no cesaba ni en los breves instantes de sueño robado. Revivía una y otra vez la mirada de desprecio de los padres de él, sus palabras como veneno, un error que no vamos a financiar. Recordaba la espalda de su propio padre, un muro de hormigón que se interponía entre ella y el único hogar que había conocido, mientras su madre lloraba en silencio, cómplice de la sentencia. La habían despojado de todo, de su carrera, de su familia, de su nombre. La habían convertido en una vergüenza andante, un secreto que era mejor dejar morir de frío en una acera cualquiera. El abandono pesaba más que el hambre, más que el cansancio. Era un ancla que la arrastraba al fondo, y solo la pequeña vida que se movía en su interior le daba una razón para seguir a flote. Su mano, entumecida y sucia, buscó refugio sobre su vientre. Era un gesto automático, un rezo mudo. Llevaba horas sin sentirlo, horas de una quietud aterradora que alimentaba su pánico. El médico se lo había advertido. La desnutrición es un riesgo grave para el bebé. Su desarrollo se está deteniendo. Cada punzada de hambre en su propio estómago era una puñalada de culpa. No comía por ella, luchaba por comer por él. Se imaginaba sus pequeños pulmones, su corazón latiendo cada vez más despacio, y una oleada de terror la ahogaba. No le importaba su propio final, pero la idea de fallarle a esa criatura inocente, de que su primer y único hogar se convirtiera en su tumba, era una agonía que la desgarraba por dentro. Era una madre antes que una mujer, y su instinto era un león herido rugiendo en silencio. El hambre ya no era una sensación, era una presencia física, un monstruo con garras que le arañaba las entrañas. El olor a comida que emanaba de los restaurantes cercanos era una tortura exquisita. Veía a través de los cristales a gente riendo, comiendo, viviendo una vida que para ella parecía de otro planeta. Eran mundos paralelos separados por un simple cristal. Ellos, cálidos y saciados. Ella, invisible y rota. El mundo era un banquete al que no estaba invitada. Cada bocado que ellos llevaban a su boca era un recordatorio de la debilidad de su hijo. Ella no quería lujos, no soñaba con manjares. Solo anhelaba un trozo de pan, un plato de sopa caliente, algo que le dijera a su bebé que aún había esperanza, que su madre no se había rendido. Pero la indiferencia era un muro más alto que cualquier edificio. La ciudad zumbaba a su alrededor, una colmena de vidas ajenas que no se detenían a mirar la suya. Las luces de neón se desenfocaban, mezclándose con las lágrimas que ya no se molestaba en secar. Por un instante, solo un instante, deseó desaparecer, dejar que el frío la reclamara, que el silencio finalmente la envolviera por completo. Cerró los ojos, entregándose al vacío. Pero entonces lo sintió, un movimiento débil, casi imperceptible, un aleteo frágil en lo más profundo de su ser. No fue una patada, fue una pregunta. ¿Sigues ahí, mamá? Y en esa pregunta encontró la fuerza que creía perdida. Abrió los ojos, y ya no había resignación en su mirada, sino la furia desesperada de una loba dispuesta a todo por su cachorro. No iba a dejarlo morir, no esa noche. El instinto se impuso a la razón. La luz dorada que se derramaba desde el restaurante Le Cénacle no era una invitación, era un faro en su naufragio. Cada risa que atravesaba el cristal era una bofetada. Cada silueta disfrutando de un manjar era una tortura. El olor a pan recién horneado y a especias exóticas la golpeó con la fuerza de una ola.
despertando al monstruo del hambre que dormitaba en sus entrañas. No era un deseo, era una orden biológica. Su cuerpo, el santuario de su hijo, le suplicaba combustible. La imagen de las manecillas del reloj avanzando hacia la nada se superpuso a la opulencia de la escena. La decisión no fue pensada, fue visceral. Un animal acorralado que elige la única salida posible, atacar la fuente de su tormento. Con una determinación que no sabía que poseía, se levantó. Sus piernas temblaban, pero sus pies se movían con un propósito firme. Ignoró la mirada displicente del portero, un hombre uniformado, cuya única función era mantener mundos como el suyo a raya. Se deslizó por la puerta giratoria como un fantasma que reclama su lugar entre los vivos. El calor del interior la envolvió, un abrazo lujoso y sofocante. Por un segundo, el murmullo de conversaciones, el tintineo de copas y el suave rasgueo de un arpa la paralizaron. Era un ecosistema perfecto, un jardín de delicias en el que ella era la mala hierba, la intrusa que venía a romper la armonía. El silencio que siguió a su entrada fue total, denso, como si el aire se hubiera solidificado. Y entonces gritó. No fue un ruego, ni un susurro. Fue un desgarro que nació en lo más profundo de su ser. La voz de una madre aterrorizada por el silencio de su propio vientre. Tengo mucha hambre. La frase tan simple y tan humana resonó en el salón como una blasfemia. Rompió el hechizo de la abundancia. Los rostros se giraron hacia ella, una galería de máscaras de seda y joyas que la observaban con una mezcla de sorpresa, repulsión y un morbo apenas disimulado. Sus ropas sucias, su rostro demacrado y la curva desesperada de su embarazo eran una ofensa visual en aquel templo del buen gusto. No vieron su dolor, vieron una agresión, una mancha en su noche perfecta. El juicio fue instantáneo y brutal. Los susurros se propagaron como un virus. «¿Has visto qué descaro?», decía una mujer envuelta en pieles. «Seguro que es una drogadicta. Buscan dinero para el vicio», sentenciaba un hombre con un reloj de oro que podría haberla alimentado durante años. La veían como una actriz en un teatro de la miseria, una chantajista emocional que usaba su embarazo como arma para arruinarles la velada. Nadie se preguntó por el origen de su desesperación. Nadie vio a la joven estudiante de enfermería que había sido. Solo vieron el cliché andante de la pobreza que incomoda, la realidad que preferían ignorar y que ahora se les plantaba delante, cruda y sin adornos, exigiendo ser vista. Los guardias de seguridad, dos figuras imponentes con el rostro impasible, comenzaron a moverse hacia ella. No con prisa, sino con la eficiencia calculada de quien lidia con una molestia recurrente. Un maître, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos, se interpuso en su camino. «Señora, por favor, acompáñeme. Esto no son formas. Podemos arreglar esto fuera, con discreción», dijo en un tono bajo y condescendiente, como si le estuviera haciendo un favor. Su discreción era un eufemismo para expulsión. Quería borrarla de la escena, restaurar el orden, devolver a sus clientes la ilusión de que el sufrimiento no existía, o que al menos sabía guardar las distancias y no irrumpir en sus celebraciones. Sofía apenas los oía. Su mirada estaba perdida, fija en un punto invisible más allá de las paredes doradas. El zumbido de sus voces era un ruido de fondo, lejano e irrelevante. En su mente solo había una pregunta, un eco aterrador. ¿Por qué no se mueve? Su mano, instintivamente, se posó sobre su vientre, buscando una respuesta, una señal, un milagro. No estaba actuando para ellos. Su público era uno solo, diminuto y silencioso, y su actuación era una súplica desesperada por un aplauso en forma de patada. La dignidad que le quedaba no residía en su apariencia, sino en esa lucha interna, en su negativa a rendirse, mientras hubiera una mínima posibilidad, un último aliento por el que pelear. Una mujer de mediana edad, con un collar de diamantes que centelleaba cruelmente bajo los candelabros, se rió con desdén. «Hay que tener poca vergüenza», comentó a su acompañante, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Usar a una criatura que no ha nacido para dar lástima. Es lo más bajo que he visto». Las palabras la golpearon, pero no la rompieron. Sofía levantó la vista y la miró directamente a los ojos.
No había lágrimas en su mirada, sino una hoguera de dolor tan puro y tan antiguo que la mujer tuvo que apartar la vista, incómoda. En ese cruce de miradas se reveló el abismo insondable que las separaba. Una vivía rodeada de lujos vacíos, la otra estaba vacía de todo, excepto del amor feroz por su hijo. El círculo se cerró a su alrededor. Era un animal acorralado por depredadores vestidos de seda. El veredicto era unánime: culpable. Culpable de ser pobre, de estar sola, de tener hambre y, sobre todo, culpable de recordárselo. La habían juzgado sin juicio, la habían condenado sin escuchar su historia. Para ellos, su acto era un crimen contra la buena educación, un asalto a su tranquilidad. No podían ver que la verdadera violencia no era su grito, sino el silencio del mundo que la había empujado a proferirlo. Ella no había invadido su fiesta. Ellos, con su indiferencia, habían invadido su derecho a existir. Y en ese momento, el público se enfrentaba a una elección: unirse al coro de jueces o atreverse a escuchar el corazón detrás del escándalo. Si esta historia te ha tocado, dale a me gusta y compártela. Hay mucha gente que vive esto en silencio. En la mesa principal, apartado del murmullo servil que lo rodeaba, se encontraba Alejandro Balbuena. No era solo el anfitrión, era el arquitecto de aquel universo de lujo. Cada detalle, desde el brillo de las copas hasta la nota exacta del arpa, había sido aprobado por él. Su rostro, tallado en ángulos duros y una indiferencia estudiada, no revelaba nada. Observaba la escena no con alegría, sino con la satisfacción distante de un general que contempla un campo de batalla ganado. El éxito era su armadura, el dinero su foso y la soledad su trono. No necesitaba a nadie, o al menos eso se repetía cada noche en el silencio ensordecedor de su mansión vacía. Era un hombre que había conquistado el mundo a costa de encerrar su corazón en una caja fuerte. El grito de Sofía fue una piedra lanzada contra el cristal de su perfecta realidad. No le provocó sorpresa ni piedad, sino una oleada de fría irritación. Era un error en su ecuación, una variable incontrolada que manchaba la impecable inauguración de su restaurante. Sus ojos, del color del acero, se clavaron en ella, pero no la vieron. Vieron un problema, una molestia, un espectáculo de mal gusto que debía ser gestionado con la máxima eficiencia y la mínima implicación emocional. Para él, el hambre de ella no era una tragedia humana, sino un fallo logístico en su evento. Su mente, entrenada para calcular riesgos y beneficios, ya estaba procesando la forma más rápida de extirpar aquella anomalía de su vista y de la de sus influyentes invitados. Con un gesto casi imperceptible de su mano, una orden silenciosa voló hacia su jefe de seguridad. No necesitaba palabras. Su lenguaje era el del poder, un idioma de gestos breves y miradas que movían ejércitos. Mientras los guardias comenzaban su avance calculado, Alejandro se giró para retomar una conversación sobre mercados emergentes, intentando proyectar una calma que no sentía del todo. Quería demostrar que nada, y mucho menos el melodrama de una indigente, podía perturbar su control. Pero el eco de esa frase, «tengo mucha hambre», se había alojado en un rincón olvidado de su memoria, un lugar oscuro y polvoriento que no había visitado en décadas. Era un sonido familiar y aterrador que su fortuna no había logrado silenciar. El choque de mundos fue brutal, silencioso y devastador. Él, vestido con un traje a medida que costaba más de lo que ella había tenido en toda su vida. Ella, envuelta en harapos que apenas la protegían del frío que él solo conocía a través de los cristales blindados de su coche. Sus miradas se cruzaron por un instante fugaz. Sofía vio en él la personificación de la indiferencia, un muro de granito pulido contra el que sus súplicas se estrellaban. Alejandro, por su parte, se obligó a ver lo que esperaba ver: una oportunista, una actriz de la miseria, una de esas personas que, según él, elegían la victimización como modo de vida. El prejuicio era un escudo cómodo que le permitía mantener intacta su visión ordenada y cínica del mundo. Los murmullos de sus invitados confirmaban su juicio. Inaceptable, qué falta de seguridad, arruinan la noche de la gente decente. Él asentía internamente, validando su propia frialdad.
Era más fácil unirse al coro de la indignación que enfrentarse a la pregunta incómoda que la presencia de Sofía planteaba. ¿Qué clase de mundo había construido si permitía que una mujer embarazada gritara de hambre a las puertas de su templo de la abundancia? Ignorar esa pregunta era un acto de supervivencia emocional. Por eso, endureció aún más su expresión, convirtiendo su rostro en una máscara impenetrable. La compasión era una debilidad que no podía permitirse, una grieta en la fortaleza que con tanto esmero había levantado a su alrededor. Se acercó al maître, que sudaba a pesar del aire acondicionado. Su voz fue un susurro gélido, una sentencia dictada con la calma de un dios cruel. Denle algo de dinero y sáquenla de aquí. Ahora, no dijo, ayúdenla, no dijo, averigüen qué le pasa. Dijo, sáquenla. La redujo a un objeto que podía ser comprado y desechado. El dinero, para él, no era una herramienta de ayuda, sino de saneamiento. Una forma de limpiar lo que ensuciaba su vista, de pagar para que el sufrimiento ajeno desapareciera y lo dejara en paz. Creía firmemente que cualquier problema humano tenía un precio, y estaba más que dispuesto a pagarlo para restaurar el orden y el silencio en su vida. Mientras los guardias la flanqueaban, listos para ejecutar la orden, Alejandro sintió un impulso inexplicable de no apartar la mirada. Quería ver el final de la escena, asegurarse de que el problema quedaba resuelto. Pero algo en la postura de Sofía, en la forma en que su mano protegía su vientre, incluso rodeada de hostilidad, le provocó una extraña punzada. No era lástima, era algo más profundo, algo parecido al reconocimiento. Vio una fragilidad que no era debilidad, sino una resistencia desesperada. Por primera vez esa noche, una duda minúscula se abrió paso en su mente. ¿Y si no era una actuación? ¿Y si aquel dolor era real? Tan real como la cicatriz que él llevaba tatuada en el alma. El escenario estaba listo. El hombre que lo tenía todo y la mujer que no tenía nada se encontraban en el centro de un universo que los juzgaba a ambos. A ella por su pobreza visible, a él por su riqueza insensible. Aún no lo sabían, pero ese encuentro no era un accidente. Era una colisión inevitable entre dos pasados marcados por la misma herida. Él seguía siendo el juez, el verdugo indiferente que ordenaba su expulsión. Pero el grito de ella ya había plantado una semilla en el terreno helado de su corazón. Una semilla que, para bien o para mal, estaba a punto de germinar, amenazando con derribar el imperio de hielo que había construido para sobrevivir. La orden de Alejandro quedó suspendida en el aire, cargada de un peso gélido. El maître, solícito, extendió un fajo de billetes hacia Sofía, una solución rápida y estéril para un problema que él consideraba mundano. Pero ella no lo miró. Sus ojos, encendidos por una fiebre de dignidad, se clavaron en el dinero como si fuera un insulto. Con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, lo rechazó. No había venido a por limosna, no iba a vender su desesperación por un puñado de papel. Se irguió, y en esa postura frágil pero inquebrantable, desafió el universo de opulencia que pretendía comprar su silencio. Su resistencia no fue un grito, sino una quietud atronadora que dejó a todos sin aliento, convirtiendo la caridad en una ofensa. La negativa de Sofía desconcertó a Alejandro. En su mundo, el dinero era la respuesta a todo, una llave maestra que abría puertas y silenciaba problemas. Que aquella mujer, la viva imagen de la miseria, lo rechazara, era una anomalía que su mente lógica no podía procesar. Lo interpretó como un acto de arrogancia, un desafío personal a su poder. La irritación inicial mutó en una fría curiosidad. ¿Qué pretendía? Un espectáculo mayor, más humillación para él. Sus empleados lo miraban, esperando la siguiente directriz, pero por primera vez en mucho tiempo, él dudó. Aquella mujer no seguía las reglas del juego que él había escrito. Su rechazo no solo devolvía el dinero, sino que le devolvía el reflejo de una autoridad que, de repente, parecía impotente. Siguiendo un protocolo invisible, los dos guardias de seguridad avanzaron para flanquearla. Sus movimientos eran fluidos, profesionales, desprovistos de emoción. No pretendían hacerle daño, solo ejecutar una orden, eliminar la perturbación. Cuando uno de ellos posó una mano sobre su brazo, Sofía se ancló al suelo.
No luchó, no gritó, simplemente se convirtió en plomo, en una raíz de pura voluntad. «No me toquen», susurró con una fuerza que desmentía su aspecto. El gesto, tan simple y tan profundo, detuvo a los dos hombres. La fuerza física estaba de su lado, pero la fuerza moral emanaba de ella. Estaba defendiendo el último territorio que le quedaba, su propio cuerpo, el templo sagrado de su hijo. La tensión se derramó por el salón, contagiando a los invitados. Los susurros se convirtieron en un murmullo audible, un coro de juicios apresurados. «Qué vergüenza para el señor Balbuena», comentó un banquero, más preocupado por la imagen de su anfitrión que por el drama humano que se desarrollaba. «Deberían sacarla a la fuerza, está arruinando la noche». La presión social comenzó a acercar a Alejandro. Su inauguración perfecta se había transformado en un circo de miseria y desafío. Cada segundo que Sofía permanecía allí era una mancha en su reputación de hombre que todo lo controla. La humillación ya no era solo para ella. Ahora, de una forma sutil y perversa, también era para él. El abismo entre ellos se ensanchaba, alimentado por el morbo de los espectadores. Incapaz de soportar la pérdida de control, Alejandro se levantó y caminó hacia ella. Su paso era deliberado, cada movimiento una demostración de poder. Se detuvo a 1 metro de distancia, una barrera invisible pero infranqueable entre sus dos mundos. Su voz, cuando habló, fue un látigo de hielo. «Le he ofrecido dinero. Ha rechazado mi ayuda. Ahora le exijo que abandone mi propiedad». No la miraba a los ojos, sino a un punto por encima de su cabeza, como si se dirigiera a un concepto y no a una persona. Su frialdad era su armadura, una coraza forjada en el resentimiento y el dolor antiguo, diseñada para evitar que cualquier atisbo de compasión pudiera encontrar una grieta por la que colarse. Sofía levantó la cabeza y por primera vez sus miradas se encontraron sin filtros. La de él, un océano de acero. La de ella, un desierto de dolor. «Usted no me ha ofrecido ayuda», replicó su voz temblorosa pero cargada de una verdad afilada. «Usted ha intentado comprar mi dignidad para limpiar su fiesta, y mi dignidad, señor, no está en venta, ni la vida de mi hijo tampoco». Cada palabra era una piedra lanzada contra la fortaleza de Alejandro. No era una súplica, era una acusación. Lo despojó de su rol de benefactor y lo expuso como lo que era en ese momento. Un hombre rico intentando barrer la suciedad bajo la alfombra. La tensión entre ellos se volvió eléctrica, un duelo silencioso entre el poder material y la fuerza del espíritu. El maître, viendo el rostro de su jefe contraerse en una máscara de furia contenida, decidió intervenir. Su tono ya no era condescendiente, sino abiertamente amenazante. «Señora, esto ha ido demasiado lejos. O se marcha por su propio pie, o llamaremos a la policía. Usted elige». La mención de la policía era el último recurso, la invocación de un sistema diseñado para proteger a los que estaban dentro del restaurante de los que, como Sofía, se quedaban fuera. Era la confirmación de que para ellos, su desesperación no era una crisis humanitaria, sino un delito, un desorden público. La injusticia se materializó en esa amenaza, demostrando que cuando la pobreza incomoda, la respuesta del poder es la fuerza y la criminalización. El cuerpo de Sofía comenzó a traicionarla. La adrenalina que la había sostenido se disipó, dejando paso a un agotamiento profundo y a un frío que nacía desde dentro. Un velo negro comenzó a cerrarse sobre su visión y sintió una punzada aguda en el vientre. El pánico, crudo y real, la golpeó con más fuerza que cualquier insulto. Instintivamente, sus dos manos se aferraron a su tripa, un gesto de protección desesperado. El mundo empezó a girar, los rostros de sus jueces se desenfocaron, las luces de los candelabros se convirtieron en estrellas borrosas. Su resistencia había sido titánica, pero su cuerpo tenía un límite. Estaba perdiendo la batalla no contra ellos, sino contra la propia biología, contra el hambre que la devoraba. Alejandro fue el único que notó el cambio sutil en ella. Vio el sudor frío que perlaba su frente, la forma en que sus nudillos se pusieron blancos al apretar su vientre, el terror puro que reemplazó al desafío en sus ojos. Por un instante, la imagen de Sofía se superpuso a otra,
la de su hermana pequeña, temblando de fiebre, con la misma palidez mortal en el rostro, fue un relámpago, un fantasma que cruzó el salón de su memoria y lo dejó sin aire. La coraza se agrietó. La irritación dio paso a una alarma helada, un sentimiento que no había experimentado en 30 años. Quiso dar la orden de llamar a la policía, pero la palabra se atascó en su garganta, ahogada por un recuerdo que se negaba a morir. El silencio en el restaurante era ahora absoluto, denso como el terciopelo de las cortinas. Todos contenían la respiración, esperando el desenlace. Sofía, balanceándose al borde del colapso, mantenía la mirada fija en Alejandro, un último acto de desafío antes de rendirse a la oscuridad. Era la personificación de la dignidad acorralada, una reina despojada en un palacio ajeno. Él, por su parte, estaba paralizado, atrapado en la encrucijada de su pasado y su presente. Su imperio de indiferencia se tambaleaba sobre sus cimientos. La tensión había alcanzado su punto máximo. Ya no se trataba de una intrusa y un millonario. Eran dos almas rotas, a punto de colisionar en una explosión de dolor y verdad. ¿Crees en las segundas oportunidades? Comenta aquí abajo. Queremos escucharte. El mundo de Sofía se contrajo hasta convertirse en un túnel oscuro y estrecho. Las voces de sus verdugos se convirtieron en un eco lejano. Las luces brillantes de los candelabros se disolvieron en manchas informes. El frío que la había atormentado en la calle regresó con una ferocidad renovada, naciendo esta vez desde sus entrañas. Sus piernas cedieron, no con la suavidad de un desmayo, sino con la brusquedad de un árbol al que le han cortado las raíces. Mientras caía, su último pensamiento consciente no fue para sí misma, ni para el hambre, ni para la humillación. Fue un instinto puro, un último acto de amor. Sus brazos, con una fuerza que ya no le pertenecía, se cerraron sobre su vientre, creando un escudo frágil contra el duro suelo que se precipitaba a su encuentro. En el instante suspendido entre la conciencia y la nada, sus labios se movieron, liberando un secreto destinado únicamente a su hijo. Fue un susurro tan bajo que el aire apenas lo transportó, una confesión íntima y desgarradora que no buscaba oídos ajenos. Perdóname, mi vida. Mamá lo ha intentado. No había autocompasión en esas palabras, solo el peso de una rendición inminente. Era la disculpa de una guardiana que sentía que había fallado en su única y sagrada misión. La capitulación de una leona que ya no podía proteger a su cachorro. En ese susurro se condensaba toda su lucha, su amor y su más profundo terror, el de dejarlo solo en un mundo que ya le había dado la espalda antes incluso de nacer. Alejandro, que se había acercado con la intención de acelerar su expulsión, se congeló. El susurro de Sofía, casi inaudible para cualquier otro, lo alcanzó como una bala de hielo que le atravesó el pecho y se alojó directamente en su memoria. No lo oyó con los oídos, lo sintió en el alma. Esa frase, ese tono de despedida maternal, fue la llave que abrió la cripta donde guardaba su dolor más antiguo. El lujoso restaurante se desvaneció y de repente se vio de nuevo en la chabola helada de su infancia, el olor a humedad y a pobreza asfixiándolo, el suelo de tierra bajo sus rodillas. El tiempo se quebró y el hombre de 45 años volvió a ser un niño de 10, impotente y aterrorizado. La imagen de su hermana pequeña, Ana, se superpuso a la de Sofía con una claridad brutal. Recordó su piel translúcida, sus ojos demasiado grandes en un rostro consumido por la enfermedad y el hambre. Revivió el momento exacto en que ella, con su último aliento, le había susurrado: «Tengo hambre, Alejo», y cómo él no había podido hacer nada más que sostener su mano fría mientras la vida se le escapaba. El grito de Sofía había sido la chispa, pero este susurro era la explosión. La culpa que había sepultado bajo capas de éxito y frialdad emergió como un volcán, quemándolo por dentro. El fracaso de no haber salvado a su hermana era la herida fundacional de su existencia, una deuda que ninguna fortuna podía saldar. Volvió a mirar a la mujer desmayada en el suelo, pero ya no veía a una extraña, a una molestia. Veía el eco de su propia tragedia. En la palidez de Sofía vio la palidez de Ana. En su vientre abultado no vio un chantaje, sino una promesa de vida tan frágil
como la que él no supo proteger. La armadura de indiferencia que había tardado décadas en forjar se hizo añicos en un instante. El magnate implacable desapareció, y en su lugar quedó solo Alejo, el niño que una vez le falló a su hermana y que ahora sentía el terror helado de que la historia, con otra cara y en otro escenario, se estuviera repitiendo ante sus ojos. El dolor no era una elección, era un reconocimiento. Una convulsión sacudió su cuerpo. La máscara de control se desprendió, revelando un rostro descompuesto por un pánico puro y antiguo. Sus ojos, antes dos esquirlas de acero, se abrieron de par en par, inundados por un espanto que silenció a todos los presentes. El aire se escapó de sus pulmones en un jadeo audible. Los invitados, que esperaban una explosión de ira, se encontraron ante un hombre completamente roto, vulnerable, despojado de toda su autoridad. No entendían qué estaba pasando, pero la autenticidad de su terror era tan palpable que la atmósfera del salón pasó del juicio morboso a un silencio sobrecogido. Alejandro Balbuena, el intocable, se estaba desmoronando frente a ellos. Con una voz ronca que no parecía la suya, gritó una sola palabra que resonó como un disparo: «Deténganse». La orden no fue dirigida a nadie en particular, y a todos a la vez. Fue un rugido visceral contra el destino, contra sus guardias, contra el tiempo que amenazaba con robarle otra vida. Los guardias se quedaron petrificados, con las manos a medio camino. El maître retrocedió un paso, asustado por la transformación de su jefe. Alejandro ya no estaba gestionando un problema, estaba luchando contra sus propios fantasmas. Se abalanzó hacia adelante, sorteando las mesas con una torpeza impropia de él, movido por una urgencia que anulaba cualquier protocolo, cualquier apariencia. Tenía que llegar a ella, tenía que evitar que ocurriera de nuevo. Y entonces hizo algo que nadie habría podido imaginar. El hombre que jamás se inclinaba ante nadie, el rey de un imperio construido sobre la distancia emocional, cayó de rodillas junto al cuerpo inerte de Sofía. El sonido de sus rodillas golpeando el mármol pulido fue un trueno en el silencio sepulcral. Se arrodilló no como un gesto de caridad, sino como un acto de rendición. Se estaba arrodillando ante su pasado, ante su culpa, ya ante la fragilidad de la vida que había despreciado minutos antes. Los invitados lo observaban como si presenciaran un sacrilegio, la caída de un dios de su pedestal. Pero para Alejandro era el único lugar donde podía estar, en el suelo, al mismo nivel del dolor. Su mano, que firmaba contratos millonarios sin un solo temblor, se extendió hacia ella y se detuvo en el aire, paralizada por el miedo. Temblaba, temía tocarla, temía sentir el frío de la muerte que tan bien conocía. Temía que si la tocaba, fallaría de nuevo, que su contacto sería el beso de la impotencia. Era el terror de un hombre que había conquistado el mundo material, pero que se sentía un completo inútil ante el sufrimiento humano real. Durante un segundo eterno, su mano quedó suspendida entre la intención y el pánico, un puente roto entre su pasado y una posible redención. Quería salvarla, pero no sabía cómo. No sabía si merecía hacerlo. Finalmente, sus ojos descendieron desde el rostro pálido de Sofía hasta el vientre que ella protegía incluso en su inconsciencia, y ahí, en esa curva de vida desesperada, lo comprendió todo. Su hermana se había ido, pero esa vida aún no. La indiferencia había matado a Ana. No iba a permitir que matara a esta nueva promesa. El terror en su rostro se transformó en una determinación feroz. Ya no era Alejo, el niño asustado. Era Alejandro, el hombre que tenía todos los recursos del mundo y que, por primera vez, iba a usarlos para lo único que de verdad importaba. Levantó la vista hacia su jefe de seguridad y su voz, aunque rota, fue una orden inquebrantable. «Llamen a mi médico personal, ahora, y despejen el restaurante. Todos fuera. ¿Crees en las segundas oportunidades? Comenta aquí abajo. Queremos escucharte». El caos del restaurante se disolvió en un silencio tenso y organizado. Las órdenes de Alejandro ya no eran las de un anfitrión irritado, sino las de un hombre que lucha contra el tiempo. No la tocó, pero su presencia se convirtió en un escudo invisible a su alrededor. Mientras los paramédicos llegaban,
Él supervisaba cada movimiento con una ferocidad que sus empleados jamás habían visto, apartando a los curiosos con una mirada que fulminaba. No era un acto de bondad pública, era una operación de rescate desesperada y privada, ejecutada en el escenario más público posible. Estaba salvando la vida de una desconocida, pero todos en aquella sala intuían que, en realidad, estaba intentando rescatar los fragmentos rotos de la suya propia, intentando reescribir un final que lo había atormentado durante 30 años. Sofía despertó al sonido rítmico de una máquina y a una suavidad que había olvidado que existía. Estaba envuelta en sábanas blancas, limpias, en una habitación privada que olía a antiséptico y a una paz inmerecida. Su primer movimiento, instintivo y urgente, fue llevar la mano a su vientre. Lo sintió. Un latido rítmico, fuerte y constante, respondía desde el monitor junto a su cama, y luego, un movimiento suave, una pequeña patada que era una afirmación de vida. Las lágrimas brotaron de sus ojos, silenciosas y calientes. Lágrimas no de dolor, sino de un alivio tan profundo que dolía. Había sobrevivido. Habían sobrevivido. La habitación era un santuario, un paréntesis de seguridad en una vida de tormentas, pero la pregunta inevitable ensombreció su alivio. ¿Quién había pagado por este milagro? Alejandro entró en la habitación sin hacer ruido, como si temiera romper el frágil equilibrio que se había restaurado. Ya no llevaba la máscara del magnate, sino el rostro desnudo de un hombre que ha mirado a sus fantasmas a los ojos. Se detuvo a una distancia respetuosa, sus manos entrelazadas a la espalda, una postura de contención. Sofía se tensó, la desconfianza volviendo a erigir sus muros. Esperaba un reproche, una factura, una condición, pero él solo la miró, y en sus ojos había algo que ella no esperaba, una vulnerabilidad que reflejaba la suya. «El niño está bien, y usted también lo estará», dijo él, su voz despojada de toda arrogancia. No era una afirmación de poder, sino una promesa frágil, casi un ruego. La resistencia de Sofía era un instinto de supervivencia. «No quiero su caridad», susurró ella, la voz ronca, aferrándose al único tesoro que le quedaba, su orgullo. Alejandro asintió lentamente, aceptando sus palabras sin rebatirlas. «No es caridad», respondió él, su mirada fija en el monitor que mostraba el latido del corazón del bebé. «Es una deuda, una que no es con usted». Hizo una pausa, y por un instante, el dolor de toda una vida se asomó a su rostro. «Considérelo un lugar seguro para empezar, un trabajo cuando esté lista, la oportunidad de terminar sus estudios. No es un regalo para usted, es el derecho que él tiene a nacer en un mundo que no le dé la espalda. Acéptelo por él». Sofía lo observó en silencio, sopesando sus palabras. Vio la verdad en su mirada atormentada, una verdad que no entendía, pero que sentía como genuina. Por primera vez, alguien no la veía como un problema o una carga, sino que veía a su hijo como un propósito. La aceptación no fue una rendición, sino un acto de una fuerza inmensa. Era la decisión de una madre que elige la esperanza por encima del orgullo. Asintió levemente, una capitulación digna. Él no sonrió, simplemente inclinó la cabeza en señal de respeto. Dejó una tarjeta con un número de teléfono en la mesilla. «Es mi número personal, para lo que necesiten». Y sin más, se marchó, dejándola sola con el sonido de 2 corazones latiendo al unísono y el comienzo de una justicia silenciosa. 6 meses después, la luz que entraba por la ventana no era el destello cruel de un neón, sino el sol tibio de la mañana acariciando el rostro de un bebé que dormía. Su nombre era Mateo, y su cuna no estaba en una acera helada, sino en una habitación luminosa y segura. Sofía lo observaba desde el umbral, con un libro de enfermería abierto sobre la mesa. Ya no era la sombra temblorosa que mendigaba calor, era una mujer anclada en una calma que nunca creyó posible. El apartamento, pagado por Alejandro, no se sentía como una jaula de oro, sino como un nido. Un lugar donde las pesadillas del asfalto se iban disolviendo poco a poco, reemplazadas por el ritmo sereno de la respiración de su hijo, la promesa de un futuro que, por fin, le pertenecía. Alejandro visitaba a menudo, pero sus visitas eran silenciosas, casi reverenciales.
Se sentaba en el sillón, sin la armadura de sus trajes a medida, y simplemente observaba a Mateo. El niño, ajeno a los imperios y las tragedias, a veces le agarraba un dedo con su pequeña mano, y en ese contacto el magnate implacable se desvanecía por completo. Sofía veía cómo el hielo en los ojos de Alejandro se derretía, dejando al descubierto al niño asustado que una vez fue, al hermano que nunca dejó de sentirse culpable. Mateo no solo era el ancla de Sofía, era, sin saberlo, la absolución de Alejandro. Cada risa del bebé era una nota de música en el silencio sepulcral de la mansión Balbuena, un eco de vida que ahogaba el susurro de la muerte que tanto tiempo lo había perseguido. Una tarde, mientras Mateo dormía, Sofía se atrevió a romper el pacto de silencio. «Gracias», dijo ella, su voz firme, «pero no por el dinero. Gracias por arrodillarse». Alejandro levantó la vista del suelo, sorprendido. «No sé por qué lo hice», confesó él, su voz apenas un murmullo. «Vi a mi hermana. Murió de hambre y de indiferencia. Murió porque nadie se arrodilló». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Una verdad cruda que redefinió su historia. Ya no eran un benefactor y una desvalida, eran dos supervivientes de la misma guerra, librada en diferentes trincheras. «He creado una fundación», añadió él. «Lleva su nombre, la Fundación Ana Balbuena, y quiero que seas tú quien la dirija». La propuesta la dejó sin aire. Ella, la que había sido juzgada, humillada y desechada, al frente de una fundación, miró sus manos, que ahora cambiaban pañales y preparaban biberones, pero que anhelaban volver a tomar el pulso, a curar heridas. Luego miró a su hijo, su motor, su milagro. Comprendió entonces que su dolor no había sido un final, sino una brutal preparación. Su sufrimiento no era una debilidad, sino su mayor cualificación. Nadie como ella entendería la desesperación de una madre en el abismo. No sería un trabajo, sería la transformación de su herida en un refugio para otras. «No gestionaré la caridad, señor Balbuena», respondió ella, sus ojos brillando con una nueva luz. «Lideraré la dignidad». La imagen final no fue la de un abrazo, ni la de una promesa en voz alta. Fue un instante de quietud cargado de significado. Alejandro estaba en la puerta, listo para marcharse. Sofía sostenía a Mateo en brazos, meciéndolo suavemente junto a la ventana. El sol del atardecer los envolvía en un halo dorado. Sus miradas se cruzaron a través de la habitación. No hubo palabras de agradecimiento ni de despedida. Solo un leve asentimiento por parte de ambos, un reconocimiento silencioso del viaje que habían compartido, de las ruinas de las que habían emergido. Él ya no veía en ella a un fantasma de su pasado, sino el rostro de la redención, y ella ya no veía en él a un millonario indiferente, sino al hombre que le enseñó que hasta el corazón más congelado puede aprender a latir de nuevo. El hambre que una vez la consumió se había convertido en un propósito. El frío que casi la mata se había transformado en el calor de un hogar. La historia ya no era sobre una mujer vulnerable y un hombre poderoso, sino sobre dos almas rotas que, al atreverse a mirar el dolor del otro, encontraron la forma de sanar el suyo. La dignidad, una vez pisoteada en el suelo de mármol de un restaurante, ahora se erigía como un faro de esperanza para miles, porque a veces una vida no se salva con dinero, sino con el coraje de escuchar, y en el silencio que sigue al grito es donde realmente comienza el milagro del renacimiento. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal y envíala a alguien que necesite un poco de esperanza.